Corresponde estudiar los versículos 12 al versículo 21. Entonces, si tienen sus Biblias ahí, Romanos 5 del 12 al 21. Y como solemos hacer, vamos a dar lectura al pasaje y después vamos a ir adentrándonos y encontrando algunas enseñanzas a lo largo de este pasaje. Así que, si tienes entonces tu Biblia, te invito a que podamos darle lectura. Repito, Romanos capítulo 5, versículos 12 hasta el versículo 21, dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los hombres, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Los versículos del día de hoy, y como título a este mensaje, es un título sencillo, pero creo que resume bien lo que Pablo está queriendo transmitir en estos versículos, y el título sería Por un hombre, porque justamente lo que Pablo va a hacer a partir del versículo 12 va a resumir todas aquellas cosas que nosotros, voy a ponerla de esta manera, Pablo va a resumir todas aquellas cosas que nosotros obtuvimos o todas aquellas cosas que ganamos, si queremos utilizar este término, por un hombre, Adán. Pero por otro lado, Pablo va a expresar todas aquellas cosas que obtuvimos o todas aquellas cosas que nosotros ganamos por un hombre, es decir, Jesucristo. Así que esta frase, por un hombre, creo que justamente resume lo que Pablo quiere transmitir a lo largo de estos versículos. Y bueno, comenzamos la semana pasada con el capítulo 5, recordando que estamos hablando de la segunda sección general de esta carta a los romanos. La primera parte general de esta carta tiene que ver con la culpabilidad y tiene que ver con la condenación del hombre, y la segunda parte del libro de Romanos tiene que ver con la justificación de parte de Dios para el hombre. Lo vamos a seguir repitiendo porque es necesario que estos conceptos queden anclados y que queden grabados en nuestro corazón. Y la justificación entonces va a ser, si tú lo recuerdas, el acto soberano de parte de Dios por el cual Él nos declara justos. No nos hace justos porque no somos justos, ni nos hace inocentes porque no somos inocentes. Somos culpables, somos injustos, no somos inocentes, pero entonces la justificación es el acto soberano de Dios sin intervención del hombre, por el cual Él nos declara como si fuésemos justos o como si fuésemos sin pecado. Y entonces veníamos hablando que
En la primera parte de esta sección de la justificación, Pablo lo que va a hacer es justamente explicar lo que es la justificación y va a explicar también el mecanismo a través del cual nosotros podemos ser declarados justos. Y este mecanismo por el cual podemos ser declarados justos es únicamente por gracia, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada, ya en el capítulo 5, comenzamos esta sección dentro de la justificación que tenía que ver con todos aquellos beneficios o con todas aquellas bendiciones de aquellos que somos justificados. Si lo recuerdas, los beneficios de haber sido justificados por Dios, según el versículo 1 del capítulo 5, es tener paz para con Dios. En el versículo 2, el beneficio es que tenemos acceso libre a Dios. En los versículos 2 al 4 tenemos esperanza en Dios. En el versículo 5 tenemos el amor de Dios. Ahí mismo también en el versículo 5 tenemos como beneficio al ser justificados el Espíritu Santo de Dios. Y en los últimos versículos que vimos la semana pasada, versículos 10 y 11 del capítulo 5, como el último de los beneficios o privilegios que tienen los justificados, hablamos de haber sido reconciliados con Dios. Él mismo buscó la reconciliación, él siendo el afectado, él siendo el ofendido, él mismo fue quien buscó la reconciliación. Y entonces lo que hace Pablo, aquí a partir del versículo 12, como lo hemos visto que lo hace en muchas ocasiones, y puedes más o menos entender la estructura y la forma en la que Pablo va desarrollando su línea de pensamiento. Generalmente los primeros versículos, Pablo lo que va a hacer es mandar un concepto teológico, y en los siguientes versículos lo que va a hacer es dar una descripción más detallada del concepto teológico que acaba de introducir. Y después lo que hace Pablo es tomar ejemplos de la palabra de Dios, muchas veces del Antiguo Testamento, para mostrarnos de una manera práctica o de una manera gráfica cómo estos conceptos teológicos que fueron expresados y que fueron explicados, los podemos ver de una manera clara en otros pasajes de la palabra de Dios. A partir entonces del versículo 12, lo que Pablo viene hablando acerca de estos beneficios de la justificación va a remontarse años atrás al libro de Génesis, y va a hablar de la vida y de la historia de Adán y cómo esto tiene que ver con la justificación, ¿sí? Así que hoy vamos a estar leyendo, aparte de Romanos, vamos a estar leyendo y vamos a estar explicando algunos pasajes de Génesis, porque obviamente para entender bien estos versículos en Romanos tenemos que entender lo que sucedió en el libro de Génesis, y vamos a estar también hablando de algunos versículos en Apocalipsis, así que tenemos varios pasajes para estudiar el día de hoy. Pero nos concentramos primero en el primer versículo que vamos a estar estudiando hoy, que es el versículo 12, que decía por tanto, y lo que Pablo va a hacer entonces va a dar continuidad a lo que estaba pensando anteriormente, a lo que venía expresando en el versículo 12. Ese por tanto abre la puerta para una explicación o para dar razones de lo que venía hablando anteriormente, que es la justificación. Y dice Pablo, por tanto, y aparece esta palabra como, el pecado entró en el mundo por un hombre. Esta palabra como, evidentemente es una palabra que se utiliza mucho en la palabra de Dios y que en la mayoría de las ocasiones va a expresar una comparación, ¿sí? Y la comparación es justamente cómo entró el pecado en el mundo por un hombre, ¿sí? Cuando nosotros encontramos una comparación en la palabra de Dios, la regla hermenéutica, ¿cuál es? Cada que nosotros encontramos una comparación, tenemos que ir y estudiar el objeto que es comparado. Entonces, en este momento tendríamos que ir al libro de Génesis y estudiar este objeto que es comparado. Vamos entonces a Génesis capítulo 2. Estamos muy familiarizados con este relato, pero hay algunos detalles que me gustaría que prestemos atención. Génesis capítulo 2, no vamos a estar leyendo todos los versículos, vamos a ir salteando algunos versículos, pero entonces la idea es esta: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, nos remontamos entonces a este objeto comparado, que es este hombre en Génesis, y leemos versículos 15 y 17 del capítulo 2, Génesis capítulo 2. Versículos 15 al 17, estamos, como te decía, muy familiarizados con esta historia, así que no vamos a detenernos mucho.
Después de que Dios va a crear el cielo, la tierra, todas aquellas cosas que son visibles a nuestros ojos, el universo, las galaxias, después de que Dios creó no solamente todas aquellas cosas que son visibles para nosotros, sino Dios creó aún un mundo invisible a nosotros, que es el mundo espiritual, después de haber creado a los ángeles, después de haber creado a Lucero y de la caída de Lucero en Lucifer, Dios va a crear al hombre y va a poner Dios al hombre en el huerto del Edén, como un acto soberano de Dios, donde Dios no recibe instrucciones de nadie, donde nadie le dice a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Dios va a decidir poner al hombre, Adán, en el huerto. Y mira, dice ahí Génesis 2, versículos 15 al 17, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y esto nos habla de algunos propósitos, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque, razón, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que comienza este pasaje, y Dios va a colocar entonces al hombre en el huerto del Edén y le va a dar, podríamos hablar de 3 responsabilidades. Una responsabilidad que tenía que ver con toda la tierra, lo puso ahí para que labrase y guardase este lugar. Una segunda responsabilidad que tenía que ver con una responsabilidad personal, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y esta responsabilidad personal tenía que ver con su sustento, tenía que ver con su manutención, tenía que ver con comer de todo aquello que Dios le había dado. Pero una tercera responsabilidad sería una responsabilidad espiritual, porque le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces están estas 3 instrucciones, o esas 3 responsabilidades que el hombre tenía para con la tierra, labrarla, cuidarla. Una responsabilidad personal, comer y alimentarse, tener su sustento de todo lo que Dios le había dado. Y una responsabilidad espiritual, que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que el hombre comiese, ciertamente moriría. Capítulo 3, nos saltamos todos estos versículos y llegamos al capítulo 3. Al final del capítulo 2, tú te vas a dar cuenta que Dios sigue en su proceso creativo. Muchos dicen que la corona de la creación va a ser Adán y Eva, y puede que sea cierto, pero yo tengo una perspectiva un poquito diferente, porque al final del capítulo 2, lo que tú encuentras es la institución del matrimonio. Dios va a crear el matrimonio como una idea que surge de su corazón. Así que si bien una parte importante de la creación de Dios va a ser la creación de Adán y Eva, yo más bien pensaría que la corona de la creación de Dios va a ser justamente la creación del matrimonio como una institución, porque de ahí viene el surgimiento de la familia, el núcleo de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros pensamos en todo lo que está narrando acá, Dios venía diciendo esto, ¿no? Que mientras Dios iba creando las cosas, Él decía que era bueno en gran manera. Lo que iba Dios creando, cada que Dios terminaba de crear algo, decía que era bueno en gran manera. Pero cuando abrimos nuestras Biblias, ahí en Génesis capítulo 3, te vas a dar cuenta de este contraste que se marca. Hasta el final del capítulo 2, Dios contempla su creación, la creación material, contempla la creación del hombre y la mujer, contempla la creación y la institución del matrimonio. Todo era perfecto, todo era santo, todo era bueno en gran manera. Pero observa la primer palabra que aparece en el capítulo 3. ¿Qué palabra es? No, ese es un título, pero la primer palabra del versículo 1 es la palabra ¿cuál? Pero. Es la primera ocasión en las Escrituras en la que vamos a encontrar esta palabra pero, y justamente esta palabrita es una conjunción que va a marcar un contraste y que va a establecer este contraste que es literalmente el contraste más trágico y el contraste más lamentable en la historia de la creación. Porque este pero justamente va a romper con toda la armonía y con toda la perfección y con todo lo bueno
que venía describiendo Moisés en los capítulos 1 y 2. Y entonces aparece este pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, observa el detalle que no menciona el nombre, solamente dice del árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Y observa también la frase, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, seréis semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y continúa el relato, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, y continúa toda esta narración. Lo que encontramos entonces acá en estos versículos de Génesis es como Satanás se va a manifestar de una forma sobrenatural a Eva. Y digo una forma sobrenatural porque va a utilizar el cuerpo y la forma de una serpiente. Y digo una forma sobrenatural porque las serpientes, hasta donde yo conozco el día de hoy, no tienen el instrumento y las cuerdas como para ejercer sonido o para hablar, así que va a ser una manifestación sobrenatural. Y va a ser sobrenatural porque por la forma en cómo se dan las cosas, ¿no? El primer error de Eva va a ser justamente entablar esta conversación con el diablo. Eva lo que tendría que haber hecho inmediatamente sería cortar y no tener esta conversación. Pero aparte de ser una manifestación sobrenatural, va a ser... Satanás va a acercarse a ella con un mensaje seductor. Le dice: no vas a morir, sino que Dios sabe que cuando comas del fruto, tú vas a darte cuenta de lo que es el bien y del mal. Y Satanás utiliza esta expresión, ¿no? Dice: serás semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y obviamente era un mensaje seductor, porque ¿quién no quisiera ser semejante a Dios? De hecho, este mensaje seductor era el mismo mensaje que había comenzado en el corazón de Satanás, y cuando Satanás se revela, ¿tú recuerdas cuál fue la intención de Satanás? ¿Ser cómo? Ser semejante a Dios, ¿sí? Ser como Dios. La aspiración de Satanás no era estar ni siquiera por encima de Dios, porque no puede haber nada que esté por encima de Dios, porque si no Dios dejaría de ser Dios, ¿no? Entonces la aspiración de Satanás no es ser superior a Dios. Él dice: yo quiero ser semejante a Dios. Como no lo logró, va a presentar este mismo mensaje seductor a Eva y le dice: no vas a morir, Dios sabe que cuando comas del fruto tus ojos van a ser abiertos, igual que Dios, vas a ser semejante a Él y vas a poder conocer lo que es el bien y lo que es el mal. No solamente se va a presentar Satanás a Eva a través de una manifestación sobrenatural y con un mensaje seductor, sino que va a utilizar un método muy sutil. Lo primero que va a hacer Eva, y lo leíste ahí, va a comenzar sembrando dudas en la mente de Eva. Y lo dice ahí el versículo 1 de Génesis 3, con que Dios os ha dicho. ¿Sí? No fue directamente Satanás a contradecir lo que Dios había dicho, sino que solamente sembró en su mente una pequeña semilla de la duda, con que Dios te dijo: ¿en verdad será así? O sea, ¿de verdad tú piensas que tal cual, así como se expresó, eso es lo que va a hacer Dios? Y es lo que Satanás sigue haciendo hasta nuestros días, de verdad. O sea, si no te congregas, realmente es tan importante.
si pecas, o sea, de verdad, Dios está al tanto de todos los pecados que tú haces. No tiene Dios tantas cosas que hacer y está tan ocupado manejando el universo. ¿De verdad crees que Dios va a ocuparse de si tú dices una pequeña mentirita que a lo mejor nadie ni siquiera se va a enterar, ¿no? De verdad tienes que ser obediente a todo lo que Dios dice. O sea, es tan así todo este asunto de la iglesia que si fallas una vez, Dios ya no te va a bendecir. No creo que sea tan así, ¿no? Entonces Satanás va a acercarse a Eva de esta manera sutil, sembrando dudas en su corazón, con que Dios os ha dicho. Y después de poner esta semilla de la duda en la mente de Eva, entonces ahora sí va a negar rotundamente la palabra que Dios había dicho ahí mismo en el versículo 3 de Génesis 3. No morirás. Dios había dicho que ellos iban a morir, y lo que Satanás va a hacer después de sembrar la duda, va literalmente y expresamente contradecir y negar lo que Dios había dicho. No vas a morir, no es así, ¿sí? No seamos tan extremistas, no es verdad esto. Después, ¿qué es lo que va a hacer? Siembra la duda, niega la palabra de Dios directamente, va trabajando en la mente de Eva, y una vez que hizo esto, va a colocar estos deseos equivocados en su corazón. Ya lo habíamos mencionado en el versículo 5, cuando comas de este fruto, vas a ser como Dios. Un deseo totalmente equivocado. Y finalmente, lo que va a hacer, va a corromper totalmente la voluntad de Eva, cuando en el versículo 6 dice que Eva tomó del fruto y comió. Y es interesante cómo sucede todo esto, ¿no? ¿Por qué Satanás va a tentar a Eva primero y no va a tentar a Adán? Bueno, la realidad es que la palabra de Dios no da muchos detalles, pero sabes, quizás una postura interesante sería que si Adán comía primero del fruto y después Adán le daba de comer a la mujer y la mujer comía, ¿cuál podría ser el argumento de la mujer? Él me dio, y como él es la cabeza, yo simplemente, ¿qué hice? Obedecí. Así que la mujer no tendría culpa en un sentido, porque solamente estaba obedeciendo el orden establecido por Dios. Así que Satanás va a ser astuto, y él va a saber a quién tenía que atacar primero, y en este caso va a buscar engañar a la mujer. Y observa estos detalles, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos, y hay mucha especulación en muchos temas en este relato. Muchos piensan que cuando Adán comió del fruto, esto lo explicamos creo que en el Hogar IBM uno de estos días, que cuando Adán comió del fruto, él no sabía que estaba comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces muchos dicen, Adán no estaba presente en ese momento, entonces cuando Eva le da de comer, él come pensando que era de cualquiera de los otros frutos que el hombre podía comer, ¿no? Pero si tú prestaste atención al relato, no hay ninguna indicación de que haya transcurrido un periodo de tiempo, o que Eva haya tenido que ir a buscar a Adán, o que algo haya sucedido en medio que nos dé a entender que Adán no estaba presente y que por esa causa desconocía y comió el fruto. Lo que nosotros podemos entender por el pasaje es que todo esto sucedió de manera inmediata, y se vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella, ¿sí? Fue algo que podemos entender por este pasaje y otros pasajes que vamos a ver más adelante, que fue una situación inmediata. Muchos piensan que probablemente Adán no hizo correctamente su labor de instruir a su mujer en cuanto a la orden que Dios había dado. Y hay algunos argumentos para esto, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos? Lo que yo te decía,
la mujer nunca menciona el nombre del árbol. Dice, Dios dijo que no podíamos comer del árbol que estaba en medio del huerto, ¿sí? ¿Por qué no dijo el nombre del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal? Una de dos, o lo olvidó, o cuando Adán le transmitió la instrucción, Adán no lo hizo detalladamente y le dijo, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Probablemente Adán, ¿qué fue lo que le haya dicho? Del árbol que está en medio no pueden comer, ¿no? Y hay otra expresión que nos podría llegar a hacer pensar que Adán no cumplió con su responsabilidad, porque a Eva le dice a la serpiente, no podemos comer del árbol que está en medio del huerto, ni le tocaréis, porque el día que de él comamos, ciertamente moriremos. ¿En qué momento Dios dio la instrucción de que el árbol no se podía tocar? ¿La dio Dios? ¿Dios dio esa instrucción de que no se podía tocar? No, en ningún lado aparece que no se podía tocar el árbol. Dice que no se podía comer. Entonces probablemente son simples especulaciones, pero te das cuenta que hubo piezas en el rompecabezas que faltaban. Eva no sabía el nombre del árbol o no lo mencionó. Añade que el árbol no solamente no se podía comer, sino que no se podía tocar tampoco. No sabemos en dónde fue. ¿Qué dirían las mujeres? Las mujeres dirían probablemente, Adán no fue el que dio la instrucción, no fue específico, no me dijo el nombre del árbol y él fue el que me dijo que no lo tocara, ¿sí? Típico, ¿no? Típico. No me dio los detalles. Ajá. Y los hombres, ¿qué diríamos? Yo le di las instrucciones precisas, pero ella estaba distraída, no me escuchó e hizo lo que quería hacer, ¿no? Así que bueno, toma tu postura, toma la postura que más te guste, pero la correcta es que la mujer se equivocó. No, no es cierto, no es cierto. La mujer come del árbol y entonces le da de comer entonces a su marido, ¿ok? Hay una frase interesante también acá, en este capítulo 3, dice que entonces Eva, y utiliza dos palabras, tomó y comió del fruto y después le dio a su marido. Y estas dos palabras son sumamente interesantes porque estas dos palabras marcan la caída del hombre, tomó y comió, ¿sí? Pero estas dos mismas palabras son palabras que encuentras en Mateo capítulo 26, no lo busques, solo apúntalo si quieres. Estas dos mismas palabras aparecen en Mateo capítulo 26, versículo 26, y en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24, que son pasajes que tienen que ver con ¿qué? Con la Santa Cena. Y esas dos mismas palabras, tomar y comer, son las mismas palabras que va a utilizar nuestro Señor Jesucristo en referencia a tomar y comer de su cuerpo y que tienen que ver con la redención del hombre. Entonces, estas dos palabras que en un momento significaron la caída del hombre, son exactamente las dos palabras que significan también en el contexto de nuestro Señor Jesucristo la redención del hombre. Y bueno, por causa de la decisión de la mujer y por causa de la decisión del hombre, van a venir consecuencias, diferentes consecuencias, que yo las clasifico en consecuencias internas, en consecuencias externas y en consecuencias eternas, ¿sí? Te repito, como consecuencia de la decisión del hombre, ellos van a tener que experimentar consecuencias internas, consecuencias externas y consecuencias eternas. Las consecuencias internas, ¿cuáles serían? Bueno, inmediatamente el hombre sintió vergüenza, se abrieron sus ojos y tuvieron vergüenza. Mira qué interesante, porque el primer círculo de afectación que va a tener la caída del hombre va a desarrollarse dentro del ámbito de la sexualidad. Ellos estaban desnudos anteriormente y no se avergonzaban, pero la primera consecuencia interna de la caída del hombre tiene que ver con el área sexual. Por eso no nos tiene que extrañar que una de las áreas en las que más Satanás va a atacar
al hombre y a la mujer también, tiene que ver justamente con el área sexual. No solamente como parte de estas consecuencias internas, el hombre va a experimentar la vergüenza por primera vez en su vida, va a experimentar el temor, porque enseguida ellos se esconden de Dios, va a experimentar también el orgullo, porque por primera ocasión en la historia de la humanidad, el hombre comienza a tomar sus propias decisiones sin considerar a Dios. Va por primera vez el hombre a actuar de una manera independiente a Dios. Como parte de las consecuencias internas, el hombre por primera vez en la historia de la humanidad va a comenzar a autojustificarse y culpar a los demás. La mujer que me diste, la serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como parte de estas consecuencias internas, el hombre va a empezar a tener una personalidad corrompida. Cuando hablamos de una personalidad corrompida, acuérdate que los elementos de la personalidad es intelecto, emociones y voluntad, y cuando Dios va a crear al hombre, va a poner estos tres elementos de la personalidad: un intelecto para conocer a Dios, emociones para amar a Dios y una voluntad para decidir obedecer a Dios. Entonces, como consecuencia de todas estas decisiones, como consecuencias internas, aparte de la vergüenza, el temor, el orgullo, actuar independiente a Dios, la autojustificación, el intelecto, las emociones y la voluntad del hombre van a ser corrompidas. Es decir, el objetivo a partir de este momento, el objetivo de la mente del ser humano, ya no va a ser un intelecto para conocer a Dios. Las emociones ya no van a ser emociones enfocadas a amar a Dios, y la voluntad a partir de este momento de la caída del hombre ya no va a ser el objetivo de la voluntad obedecer a Dios. Y mira, te estoy explicando todo esto para que nos demos cuenta de qué tan grande fue la afectación de la decisión de un hombre, ¿sí? Yo sé que estoy tomando mucho tiempo acá en Génesis, pero es necesario que nosotros entendamos cómo esta decisión de un hombre va a traer todas estas consecuencias, desde el primer pero en Génesis 3 y que rompe la armonía de toda la creación de Dios y todo aquello que era bueno, hasta estas consecuencias internas. Consecuencias externas, bueno, la serpiente a partir de ese momento se va a arrastrar sobre su pecho. Como consecuencias externas, el dolor en los partos de la mujer, ¿qué va a suceder? Va a aumentar. Como parte de las consecuencias externas, el hombre va a tener que trabajar con un mayor esfuerzo y con un mayor sacrificio, ¿sí? Esto le va a producir el cansancio, el agotamiento y el sudor de su frente. El tener hijos no era el castigo era el dolor. El trabajo no era el castigo era el agotamiento y la fatiga y lo estresante y lo cansado que es el trabajo. Como parte de estas consecuencias externas también va a haber conflictos, van a surgir los conflictos entre el hombre y la mujer, porque a partir de ahí dice que el deseo de ella va a ser sobre el deseo de él y el deseo de él va a ser sobre el deseo de ella y él se enseñoreará sobre su mujer. Entonces, estos conflictos en el matrimonio no existían, va a ser parte de las consecuencias externas. Como parte de las consecuencias externas, la tierra ya no va a producir como antes, sino que a partir de ese momento va a producir cardos y va a producir espinas, es decir, físicamente la tierra misma se va a corromper y va a haber consecuencias no solamente internas, no solamente externas, sino que va a haber consecuencias de grado eterno para el hombre. Y esto lo entendemos, es la muerte, no solamente la muerte física, la experiencia de atravesar la muerte física, la muerte o la separación de Dios, y también la muerte eterna, o lo que la palabra describe como la condenación eterna por causa del pecado, ¿sí? Terrible, totalmente tremendo, si lo pensamos desde esta perspectiva. La decisión de un hombre provocó todo este caos de dimensiones universales. La decisión de un solo hombre, ¿sí? Y en el año 2024, nosotros seguimos pagando todas y cada una de las consecuencias internas, externas y eternas
de la decisión que en ese momento tomó Adán. Hay una frase que siempre me encanta y que tiene que ver con el pecado, y dice así, ¿no? El pecado siempre te llevará más lejos de lo que querías ir, te retendrá cautivo más tiempo de lo que te querías quedar y te costará mucho más de lo que querías pagar. El pecado siempre te llevará más lejos de lo que querías ir. Y las decisiones de Adán y Eva los llevaron a ellos y nos llevó a nosotros más lejos de lo que nosotros queríamos ir. El pecado te retendrá cautivo más tiempo de lo que te querías quedar. Adán y Eva pensaron que era una decisión que afectaría ese momento de su vida, pero el pecado los mantuvo cautivos más del tiempo que ellos pensaban quedarse. Y hasta la fecha, al día de hoy, este pecado nos sigue teniendo cautivos. Y el pecado cuesta mucho más de lo que uno está dispuesto o de lo que uno quería pagar. Le costó a Adán y Eva y nos sigue costando hasta el día de hoy a nosotros. Génesis capítulo 5, todavía seguimos en Génesis, ni siquiera hemos llegado a Romanos, pero nos vamos a apurar. Todo esto es necesario para que entendamos Romanos 5, 12. Génesis 5 lo tienen ahí, a partir del versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en el que creó Dios al hombre, y observa, a semejanza de Dios lo hizo. Pero observa a continuación, varón y hembra los creó, los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en el que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo, pero observa la diferencia, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué significa esto? Que esta expresión romántica que muchas veces utilizamos cuando decimos que Dios nos hizo a todos de acuerdo a su imagen y semejanza, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. Literalmente, Dios creó a Adán y Eva conforme a su imagen y semejanza. Nosotros estamos hechos a semejanza ¿de quién? De Adán, después de la caída. Mantenemos los mismos elementos de la personalidad de Dios, intelecto, emoción y voluntad. Esos elementos siguen ahí, pero no son intactos. Mantenemos estos elementos de intelecto, emociones y voluntad, pero ya no de acuerdo a la creación original de Dios, sino corrompidos por causa de la decisión de Adán. Un intelecto que no quiere conocer a Dios, una emoción que no quiere amar a Dios y una voluntad que no quiere obedecer a Dios. No lo busquen, les menciono Salmo 51:5. David entendía este principio y en el Salmo 51:5 David lo expresa de esta manera: he aquí, en maldad he sido formado. ¿Sí? Ahora, uno es formado cuando nace o uno es formado desde el vientre de su madre. Uno es formado desde el momento en el que el espermatozoide y el óvulo se juntan, uno comienza a ser formado. ¿Ves? David no había tomado ninguna decisión, ni había actuado de alguna manera pecaminosa, porque ni siquiera había nacido. Pero él expresa, he aquí en maldad, es decir, desde el vientre de mi madre, fui formado en pecado. Y termina ahí el Salmo 5 diciendo, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde el momento en el que yo nací, ¿qué pasó? Ya nací con pecado. Volvemos entonces, ahora sí, a Romanos capítulo 5, versículo 12, para entender lo que Pablo quiso expresar acá. Dice Romanos 5, por tanto, ¿cómo? Y este cómo nos lleva a estudiar todo lo que estudiamos en Génesis, como el pecado entró en el mundo por un hombre y tuvo todas estas consecuencias de romper el orden y la armonía y lo bueno y lo grandemente bueno y santo que era la creación de Dios. Como este pecado tuvo consecuencias internas, externas y eternas, devastadoras, así como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Que es lo que leíamos en Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3, y lo que leíamos en el Salmo, ¿cuál era? 51, ¿sí? Es exactamente esto. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, que tiene que ver con las consecuencias, y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Lo entendía David. Yo ya fui formado, y desde que fui concebido, ya tenía pecado. Pero observa un detalle acá también interesante. Dice que el pecado entró en el mundo, ¿cómo? Por un hombre. Ahora, te pregunto, ¿el pecado entró por un hombre o entró por una mujer? Me encanta cuando hacen todos estos sonidos bajitos, como para que no escuche nada y como para que no les diga si se equivocaron o están correctos. Por el relato de Génesis, literalmente el pecado entra por la mujer, porque la mujer es engañada, ¿sí? De una manera literal y textual. Pero, ¿qué es lo que hace Pablo acá? Pablo está poniendo la responsabilidad de la caída de la humanidad en los hombros de ¿quién? En los hombros de Adán, ¿sí? Y creo que muchas veces lo hemos escuchado, aunque tenemos que entenderlo bien. Muchas veces decimos que en el matrimonio, ¿quién es el responsable? El hombre, ¿sí? ¿Es así o no es así? No es así, no es así. No es así. Se escuchó un coro angelical de mujeres diciendo, sí, el hombre es responsable. Mira, si el hombre fuera el único responsable, a ver, escuchen, si el hombre fuera el único responsable, ¿la mujer hubiera tenido consecuencias por el pecado? No. Entonces, yo lo digo de esta manera, ambos son responsables, ¿sí? A las mujeres ya no les gusta y me van a empezar a aventar jitomates, ¿sí? Escucha, ambos son igualmente responsables. En un matrimonio a veces se dice, hay un divorcio, el responsable siempre va a ser el hombre. No, los dos son responsables. ¿Qué es lo que sí entendemos por este versículo? A pesar de que los dos son responsables, Dios le pide cuentas primero al hombre. ¿Ah? Tú lees el relato de Génesis y Dios va a acercarse al hombre, aunque la mujer fue la que comió primero, y lee Romanos 5:12, y aunque la mujer comió primero, Dios le va a pedir cuentas al varón. ¿Se entendió? Los dos son responsables de sus hechos, ¿sí? Pero Dios le va a pedir cuentas primero al hombre, ¿ok? Por eso dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Aunque entró primero por la mujer, Dios va a pedirle cuentas primero al hombre. ¿Sí? Preguntas me las mandan ahí por WhatsApp, ¿no? Volvemos. Entonces, en el versículo 12 encontramos, a ver, atentos. Después abrimos la mesa de debate. En el versículo 12 encontramos una comparación. Por tanto, ¿cómo el pecado entró en el mundo? Por un hombre, habla cómo Dios le pide cuentas primero y hace responsable primero al hombre. Y por el pecado la muerte tiene que ver con las consecuencias del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres. Y esto muchos lo conocen como una contaminación, o lo conocen como corrupción por asociación. ¿Qué significa corrupción o contaminación por asociación? Pues eso, que por el simple hecho de yo ser descendiente de Adán, yo ya traigo el pecado, ¿sí? No tienes forma de librarte. Ahora, muchas veces, ¿qué pensamos en esto? Es totalmente injusto. O sea, ¿por qué yo tengo que ser responsable de algo que sucedió miles de años atrás cuando yo ni siquiera existía, ¿sí? Este concepto de la contaminación o la corrupción por asociación es totalmente injusto. Culpen a Adán, culpen a Eva, yo ni existía, no tengo nada que ver con esto.
se nos hace muy injusto. Pero ¿sabes qué no se nos hace injusto? Lo que dice este pasaje, que así como el pecado entró por un hombre, la justicia, o ser nosotros declarados justos, entró ¿cómo? También por un hombre. Nos quejamos y decimos, yo no tuve nada que ver, es injusto que a mí me pongan encima los pecados de Adán, pero es igual de injusto o más injusto que a nosotros se nos atribuya la justicia de Cristo cuando nosotros vivimos totalmente injustos. Pero mira cómo termina el versículo 12. Si tú crees que este concepto de la corrupción o la contaminación por asociación, ser responsable de los pecados de Adán solamente porque nacimos de él, si todo esto te parece injusto, ¿qué es lo que dice Pablo? Al final, dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, ¿sí? Es decir, no importa, aunque no se hubiera transmitido la corrupción o aunque no se hubiera transmitido la contaminación por asociación, adivina qué, de todos modos, tú estás contaminado y tú eres corrupto por tus propias acciones, por cuanto todos pecaron, ¿sí? No hay diferencia. Es decir, somos doblemente corruptos. Somos corruptos por nuestra asociación con Adán, pero somos corruptos también por nuestras propias acciones, por cuanto todos pecaron. Versículo 13 dice, y este es versículo interesante, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y esto es algo que entendemos fácilmente. ¿La ley cuándo se dio? La ley se dio muchos años después, en Éxodo capítulo 20 a Moisés. No solamente los 10 mandamientos, sino el conjunto completo de más de 600 o 613 mandamientos. Pero antes de que existiera Moisés y antes de que Israel estuviera en el Sinaí y Dios le diera la ley, mucho antes ya había existido el pecado. Existió con Adán, existió con Eva, existió con Caín, existió con sus descendientes. Vemos la existencia del pecado en Sodoma y Gomorra, vemos la existencia del pecado a nivel mundial con la narración del diluvio, ahí en Génesis capítulo 6 con Noé. Es decir, tal cual, ¿no? Antes de que fuera dada la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo, ¿sí? Pero donde no hay ley, ¿qué dice? No se inculpa de pecado. Ahora, si tú haces una lectura superficial de este pasaje, ¿qué entenderías? Que como no se había dado la ley, todos estos que pecaron antes de la ley, ¿qué sucede? No se les puede inculpar de pecado. Como no existía la ley, no hay forma de inculparlos o no hay forma de echarles culpa acerca del pecado. Pero no es lo que Pablo está queriendo decir. Lo que Pablo está queriendo transmitir a través de este versículo no es que el hombre no sea culpable de pecado, sino que el hombre no puede ser inculpado o no puede ser culpado de acuerdo a la ley. Trato de explicártelo de otra forma. Si tú tomaras la Constitución o si tomaras la ley de Dios dada a Moisés como la Constitución, diría artículo primero, fracción tanta, artículo 2, fracción tanta, El hombre antes de la ley ya había pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el hombre no es culpable de ¿qué? Del artículo 1, fracción 2 o artículo 2, fracción tercera. ¿Por qué? Porque la ley ni siquiera había existido. ¿Se entiende? Pablo está diciendo, no es que el hombre no sea culpable, no es que el hombre no pueda ser inculpado, pero no puede ser culpable o no puede ser inculpado de artículos y de leyes que todavía no existían. El hombre sigue siendo culpable, pero no del artículo 1, fracción 2, ni del artículo 2, fracción tercera, porque esa ley todavía no existía. ¿Se entendió a qué se refiere este versículo 13? No significa para nada que el hombre no es culpable, simplemente es eso. Como no existía la ley, no se le podía inculpar directamente y literalmente de los artículos que Dios le dio a Moisés. No existía. Pero el hombre sigue siendo igualmente culpable aunque no existiera la ley. Por eso dice en el versículo 14, no obstante, es decir, aunque no existía la ley todavía, aunque la ley fue dada muchos años después a Moisés, ¿qué sucede? Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, cuando Pablo dice que aunque no había ley, reinó la muerte, ¿qué significa? Que aunque no existiera la ley,
la muerte de los seres humanos era una evidencia ¿de qué? De que el hombre seguía siendo igualmente culpable, aunque no se hubiera dado todavía la ley de Moisés, ¿sí? Antes de la ley reinaba la muerte hasta Moisés. Y esta idea de que reinaba la muerte es literalmente eso. El rey en este mundo era la muerte, ¿sí? Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Entonces, ya entendimos versículo 13 y la primera parte del versículo 14. Antes de la ley, el hombre no era culpable de la ley, pero sí seguía siendo culpable de pecado, y por eso existía la muerte desde Adán hasta Moisés, donde fue dada la ley. Pero mira, en la segunda parte del versículo 14, hay un concepto que tenemos que entender y que tiene que apelar a nuestros corazones de una manera tajante, fuerte y profunda. Y el concepto es este, presta atención: no todos los pecados son iguales delante de Dios. ¿Ah? Y lo vamos a explicar. No todos los pecados son iguales delante de Dios. Y lo que hace Pablo en este versículo 14 va a establecer dos pecados diferentes o dos maneras diferentes de pecar. Claro, a lo mejor yo sé que en tu mente tú dices, no, pecado es pecado y punto. Pero literalmente lo dice ahí Pablo. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Es decir, hay maneras y maneras de pecar. Y aparece entonces en este versículo estos dos conceptos, obsérvalos. Dice, aún a los que no pecaron, es decir, hay este tipo de pecado, y hay otro pecado que se le conoce como pecado ¿de qué? Lo dice ahí el versículo 14, a la manera de transgresión de Adán, ¿sí? Yo sé que quizás para algunos este concepto es nuevo. Existen pecados generales, y existen pecados de transgresión. Y te lo pongo aún de esta manera. El pecado de Adán y de Eva no fue exactamente el mismo pecado. Y ahorita lo vamos a explicar con algunos versículos. El pecado de Eva fue solamente pecado. Podríamos decir fue pecado por engaño, ¿sí? El pecado de Adán se le conoce como pecado por transgresión. ¿Ah? ¿Vamos bien hasta ahí? No pecaron igual. El pecado de Eva fue un pecado por engaño, y el pecado de Adán fue un pecado por transgresión. ¿Ok? Vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto. Bueno, lo menciona acá en el versículo 14, y más adelante va a volver a mencionar el pecado de Adán como un pecado de transgresión. Y vamos a definir un poquito qué es pecado, y vamos a definir un poquito qué es transgresión. No lo vamos a definir profundamente, pero la palabra pecado, que mayormente nosotros encontramos en la Biblia, es una palabra en griego que sonaría como hamartano. ¿Hamartano qué significa? Literalmente, la traducción más literal de la palabra pecado sería errar al blanco. ¿La habían escuchado alguna vez? Pecado, ¿sí? No transgresión, pecado literalmente significa errar al blanco. Tienes un blanco o tienes una meta y tiras, y por más que tiras, no logras ¿qué? Darle al blanco. Eso es simplemente el concepto de pecado. En este sentido, ¿qué sería el blanco? Sería la palabra de Dios, si quieres pensarlo como la ley de Dios, los 316 mandamientos. Ese es a lo que nosotros tendríamos que aspirar, y por más que le tiras, no logras atinarle y cumplir a la perfección estos más de 600 mandamientos. Entonces, la Biblia, la ley de Dios, puedes pensarlo también como el carácter de Dios. Esa tendría que ser nuestra meta, eso es nuestro blanco, ¿sí? Entonces, pecado significa errar al blanco, y entonces la idea es esto. Este pecado es sencillamente el resultado de tener un intelecto, de tener emociones y tener una voluntad corrompida.
Entonces, si yo tengo intelecto, emociones y una voluntad corrompida, ¿qué va a ser lo natural? ¿O qué va a ser lo esperado? Que yo voy a estar tire, y lo naturalmente esperado va a ser ¿qué? Que jamás le voy a dar al blanco. Todos mis intentos por llegar al estándar o por llegar al carácter perfecto, santo y moral de Dios, va a tener como resultado fallar al blanco. Pero entonces después Pablo utiliza esta segunda expresión que es transgresión, porque dice que Adán no solamente pecó, sino que pecó a la manera de transgresión. Transgresión es una palabra griega que sonaría algo como parabasis y que es algo mucho más grave que el concepto sencillo de pecado. La transgresión, ¿qué sería? Escucha bien, la transgresión es una actitud del corazón y una mentalidad de abierta rebeldía. ¿Escuchaste bien? La transgresión es una actitud del corazón y una mentalidad de abierta rebeldía ante un mandato explícito de Dios que yo conozco. Y vamos a seguir entendiendo la diferencia, ¿sí? Pero creo que se puede notar. Pecado, ¿qué es? Yo lo intento y sí quiero, pero no puedo atinarle, porque mi intelecto, mi voluntad y mis emociones están corrompidas. Naturalmente jamás lo voy a lograr. Pero el pecado de transgresión, ¿qué es? No es que yo quiero pegarle al blanco y no puedo, es una actitud deliberada y es una mentalidad de abierta rebeldía contra mandatos específicos de Dios que yo conozco. Podríamos decirlo en términos legales que la transgresión es un pecado con agravantes. Hay, por ejemplo, robo y hay robo con violencia y es un agravante. Entonces, la transgresión es un pecado con agravantes, ¿sí? Con hormonas de crecimiento, si quisieras decirle así. Mira, no es solo esta idea de que no le doy al blanco por más que lo intento, sino que deliberadamente apunto afuera del blanco y tiro hacia donde yo sé que no debería de tirar. Como te digo, como un acto de abierta y deliberada rebeldía. ¿Se entendió? Ahora sí, ¿cuál es la actitud? ¿O no? Todavía no. Si no, ahí me mandan un mensaje porque me pasa que yo en mi mente entiendo todas las cosas y según yo las digo de manera entendible y ya después me dicen que no entendieron nada, ¿no? Pero creo que mucho tiene que ver con la actitud. Pecado simplemente es, yo quiero atinarle al blanco, pero por mi naturaleza no puedo. Transgresión es, no quiero darle al blanco. Todos mis dardos deliberadamente van a ir afuera. A donde no tengo que apuntarle, ahí voy a apuntar y voy a tirar, y no me voy a cansar de tirar a donde yo sé que no debo de tirar. No es concepto solo de acá de Romanos, ni es concepto mío. Fíjate, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Primera Timoteo 2:14. Lo dice claramente al principio del versículo. ¿Qué dice el versículo? Al principio, las primeras palabras. Dice, y Adán no fue engañado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que Eva pecó porque fue engañada, pero Adán no pecó por ser engañado. Y esto confirma mi interpretación de que Adán estaba ahí en ese momento. No es que estaba de viaje, llegó, le dieron del fruto, no tenía ni idea de qué fruto era. ¿Qué entendemos? Que Adán sabía exactamente qué fruto le estaba dando la mujer. No hubo engaño en el pecado de Adán, ¿te das cuenta? Él sabía exactamente que le estaba apuntando fuera del blanco y en una actitud de abierta rebeldía, él decidió
comer de este fruto. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ella sí fue engañada, incurrió en transgresión. ¿Ah? Entonces, estos dos pecados son diferentes. Eva entonces pecó por engaño, Adán pecó por transgresión en una actitud de deliberada y abierta rebeldía contra Dios. Desobedeció, como te decía la definición, un mandato expreso que él conocía. ¿Cuál era el mandato expreso que él conocía? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Ahorita pensaba, ¿cuál sería la definición en el contexto de Adán, de pecado y transgresión? Pecado sería, quiero comer del árbol de la vida, ahí lo tengo, quiero comer, pero no puedo. Transgresión, ¿qué es? De este no tengo que comer, Dios me lo dijo de manera clara, voy y como de ese. Y cuando yo leí estos versículos, mira, no tengo acá algunas notas, pero por amor al tiempo y a ustedes no voy a darlas. Pero el concepto sería este, y más en una iglesia, déjame decírtelo, donde se enseña y se predica de la forma en la que enseñamos y predicamos. Y es grave. Mayormente los pecados nuestros en esta iglesia, donde se enseña de esta manera, ¿qué tipo de pecados son? De transgresión. Porque se enseña, porque sabemos, porque pasamos 60, 70, 80 minutos escudriñando la palabra a profundidad. Mira, la mayoría de nuestros pecados no son por engaño. No son porque, Dios, es que no sabía, yo quiero darle al blanco a Dios, pero no puedo. Triste y trágicamente, la mayoría de los pecados en nuestra iglesia o en iglesias de sana doctrina son pecados que tienen el agravante de que conozco la verdad y abierta y deliberadamente apunto a donde Dios me dijo que no apuntara. De todos los que tengo te doy uno. Mateo, capítulo 28, la gran comisión. No lo busques, ni necesitas buscarlo, te lo prometo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Id por todo el mundo y haced ¿qué? Discípulos. Te pregunto, ¿es un mandato expreso de Dios discipular? Sí. No levantes tu mano. Pero si no discipulas, no solamente es un pecado. Es un pecado, ¿por qué? Por transgresión. Porque abierta y deliberadamente tú has decidido no discipular. O yo he decidido, no les voy a echar solo a ustedes. Yo he decidido no discipular. No es cualquier pecado, es un pecado de abierta rebeldía en contra de Dios, transgresión. Tiene agravantes. No les voy a dar más ejemplos porque creo que con este nos queda claro que nuestros pecados no son por engaño. Muchos de nuestros pecados es porque yo le apunto directamente a donde Dios me dijo que no le apunte, por transgresión. Todos estos primeros versículos, versículos 12, versículos 13 y versículos 14, es interesante porque Pablo no está de alguna manera diciéndonos, mira, pobre, todo lo que te perdiste por el pecado de Adán y por tus propios pecados, ¿sí? Si te das cuenta, el énfasis de Pablo no es, te perdiste de esto, te perdiste de esto otro, te perdiste de la vida eterna, por el pecado por asociación y por el pecado que tú mismo has cometido por tus acciones. El énfasis de Pablo en estos primeros versículos 12, 13 y 14 no es de los que nos perdimos por el pecado, sino de lo que nos ganamos por el pecado.
¿Qué fue lo que nosotros nos hemos ganado por el pecado? Por causa de la transgresión de Adán, nosotros tenemos la corrupción por el pecado, la culpa por el pecado, la condenación por el pecado, y no solo la condenación al pecado, sino la condenación por el pecado. Estamos esclavos del pecado en nuestra vida, no podemos vencer estas actitudes de pecado, somos culpables y merecemos la pena por el pecado. Los versículos 12, 13 y 14 hablan de todo lo que nos hemos ganado o todo lo que nos hemos conseguido por Adán y por nuestro propio pecado. Pero a partir del versículo 15 vamos a ver bien rapidito el contraste. ¿Qué hemos ganado por Adán? Los primeros versículos. ¿Qué hemos ganado por causa de Cristo? A partir del versículo 15. Y por eso comienza el 15 otra vez con esta palabrita, pero, aunque nosotros nos ganamos todo esto por Adán, la condenación, la culpa, la vergüenza, la esclavitud al pecado, la condenación eterna, este caos que vive el mundo, aunque por Adán y por su decisión nos ganamos todo esto, pero, dice el versículo 15, el don no fue como la transgresión. ¿Qué significa esto? Gracias, Adán, todo esto es lo que tú nos diste con tu decisión, pero el don que Dios nos da no es como lo que Adán nos dio. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea Adán, murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Los versículos que vienen a continuación son un poco reiterativos, pero Pablo quiere expresar eso. Lo que nos ganamos por causa de Adán es la desgracia más grande de la historia de la humanidad. Pero lo que ganamos por causa de Cristo no tiene nada que ver con lo que nosotros ganamos por la causa de Adán. Es mucho más abundante por la gracia y el don de Dios. Me gusta, te voy a leer el mismo versículo, Romanos 5:15, en la Nueva Traducción Viviente y en la traducción en lenguaje actual. Solamente escúchalos porque me encanta el contraste que marca Pablo. Así nos fue por Adán, pero así nos fue por Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Escucha, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Es decir, lo que el pecado causó fue grande y fue desastroso. Pero en la Nueva Traducción Viviente diría, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. El pecado causó desastre, pero la gracia está por encima de todo ese desastre. Aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben, es decir, el regalo de su justicia, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. La traducción en lenguaje actual dice, sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Qué hermoso, ¿no? No hay ni siquiera forma en la que podamos comparar el pecado de Adán con el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante. La caída del hombre fue importante, pero el regalo de la gracia de Dios, diría la traducción en lenguaje actual, es un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán, dice al final en la traducción en lenguaje actual, no puede compararse con el regalo de Dios. Y los siguientes versículos va a seguir hablando acerca de este don de Dios. Y con el don, con el regalo de la gracia de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y yo apunté acá una frase, ¿no? El regalo de Adán para nosotros, ¿qué fue? Juicio. El regalo de Dios a través de Cristo para nosotros, ¿cuál es? Justificación.
Adán nos regala el juicio, Jesucristo nos regala la justificación por gracia mediante la fe. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, y si te das cuenta, esta palabra de reinar es una palabra que se ha repetido y que me gustaría terminar con esta palabra. Pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más, escucha, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pero observa este contraste. Dice que por el pecado de solo uno reinó la muerte. Pero por Jesucristo, ¿qué va a suceder? Mucho más reinarán en vida. ¿Qué significa reinarán en vida? Bueno, tiene que ver, sí, con la vida eterna, pero tiene que ver más que con solo la vida eterna. Te lo menciono muy rápido. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, no lo busques, Génesis 1, 27 y 28, Dios le va a dar 3 instrucciones a Adán. Uno, que fructifiquen. ¿Qué significa eso? Que tengan chavitos al por mayor, ¿no? Después, el segundo mandamiento es que llenen la tierra, ¿no? Es decir, tengan un montón de hijos y expándanse. Y después dice ahí, en el versículo 28, llenar la tierra y sojuzgadla. ¿Qué significa sojuzgadla? Tener señorío sobre la tierra, tener dominio sobre la tierra, o en las palabras de Pablo aquí en Romanos, reinar sobre la tierra. Así que escucha, el plan original de Dios era, tengan hijos, o la instrucción era, tengan hijos, llenen la tierra y ustedes van a reinar y van a gobernar sobre la tierra. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 3 de Génesis, que ya lo leímos, a los primeros versículos, te das cuenta de que el hombre ni había fructificado, no habían tenido hijos todavía. Obviamente no habían cumplido la primera instrucción. Segunda instrucción, ¿cuál era? Llenen la tierra. Si no se habían multiplicado, obviamente, por implicación el segundo mandato no lo habían cumplido, no habían llenado la tierra. Y el tercer mandato, que era sojuzgar la tierra, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, que vemos en Génesis capítulo 3. Que en vez de que el hombre reinase y señorease y juzgase sobre los animales de la tierra, ¿qué sucede en Génesis 3? La serpiente señoreó y gobernó y reinó sobre el hombre. ¡Qué triste! Y se rompe todo el diseño y la estructura de Dios. Entonces, fíjate, tenemos al hombre que ni se multiplicó, ni llenó la tierra, y en vez de reinar sobre los animales, él es reinado y gobernado por, en este caso, la serpiente. Dios lo había puesto en el huerto para que gobernase, y cuando el hombre peca, ¿qué hace Dios con el hombre? Lo expulsa. Entonces ya no puede gobernar tampoco en el huerto, porque está fuera del huerto. Pierde el gobierno sobre su esposa, que antes lo tenía, y comienzan los conflictos. Es decir, con la caída del hombre se rompe este modelo en el cual el hombre tenía que reinar en la tierra, ¿sí? Satanás reina, ya no reina en el paraíso porque ya ni está ahí, no reina en su matrimonio, no reina en la tierra porque la tierra ya no produce como le producía antes, no tiene potestad ni reino sobre su propia vida porque ahora lo que le espera es la muerte. Así que entender este concepto es importante. Esta idea de el hombre reinando en vida es un concepto de Génesis, pero que se desbarata y se desmorona con la caída del hombre. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Y te leo algunos versículos, anótalos si puedes a 1000. Lucas 22, 29. Dice, yo pues os asigno un reino, está hablando Dios a los que han creído en Él, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y la primera parte del versículo 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar o de reinar o gobernar o señorear sobre los ángeles? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12a, dice, si sufrimos, también reinaremos o señorearemos o gobernaremos o tenemos poder o autoridad con Él.
dice Timoteo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y dice, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué dice? Y reinarán con él 1000 años. Así que creo que con estos versículos queda claro qué es lo que Dios quiere hacer o a qué se refiere Pablo cuando acá en el versículo 17 dice que como por el hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la gracia del don de la justicia de Dios. Lo que significa es esto, que aquello que se rompió con la caída del hombre, Dios lo va a restaurar, y que el reino de los hijos de Dios va a ser en vida sobre toda la tierra como estaba planeado desde un principio. Escucha esto. Dios no solamente cuando nos justificó, no solamente fue para que tengamos paz con Dios, para que tengamos entrada, para que tengamos el Espíritu Santo, para que tengamos todos estos beneficios de los justificados que vimos la semana pasada. Dios no nos salvó solamente para esto. ¿Nos salvó para qué? Para que vivamos, resucitemos y reinemos con Él. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que muramos, vayamos a la eternidad y cantemos todos felices y tengamos nuestras arpas celestiales y le estemos dando duro y duro y duro a la música. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, ¿cuál es? Que reinemos juntamente con Cristo. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios, que reinemos juntamente con Cristo. Y te digo esto como implicación. Si el plan y el diseño de Dios y el propósito de Dios para nuestra salvación es que vivamos reinando con Él, hoy tú y yo tendríamos que comenzar a vivir como aquellos que van a reinar con Él. ¿Qué significa o qué implica esto? Hermano, hermana, que tenemos que dejar de jugar a ser cristianos. Si nosotros sabemos y entendemos que en poco tiempo vamos a estar reinando con Él, tendríamos que comenzar a vivir vidas cristianas como alguien que es digno de reinar juntamente con Cristo. Tendríamos que hacer a un lado este mundo y sus posesiones, tendríamos que dejar de ver este mundo como nuestro hogar y las posesiones materiales como nuestro más grande tesoro. Tendríamos que dejar de poner nuestros tesoros donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, y tendríamos que comenzar a hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no maten ni hurtan. Y dice ahí en Mateo capítulo 19, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si nosotros entendemos que vamos a reinar con Cristo, nuestro tesoro tendría que estar ahí, nuestro tesoro tendría que estar puesto y nuestra mirada tendría que estar puesta en las cosas celestiales, porque ahí es donde va a estar nuestro tesoro. Te leo cómo va a terminar la historia en Apocalipsis 22 del 1 al 5. No lo busques, es un pasaje que conocemos. Apocalipsis 2, versículos 1 al 5, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, este mismo del cual no participó Adán y Eva en el paraíso, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Y termina en el versículo 5 diciendo, porque Dios el Señor los iluminará, y dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, hermana, si a esto es a lo que somos llamados, de una vez por todas tenemos que dejar de poner nuestro reino y nuestros tesoros en este mundo,
en cosas terrenales, en cosas pasajeras. Como te decía, si entendemos esta verdad que vamos a reinar con Él, tenemos que ya dejar de jugar a ser cristianos y coquetear con el mundo. Tenemos que dejar de jugar con compromisos tibios y mediocres. Y si realmente entendemos que nuestra posición va a ser reinar juntamente con Cristo, estar al lado suyo en el trono, gobernando sobre las naciones, a partir de hoy, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que comenzar a vivir vidas dignas de alguien que va a reinar juntamente con Cristo. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. No significa que todos van a ser justificados. Pablo ya ha hablado mucho en cuanto que los justificados son aquellos que ponen su fe en Cristo. Versículo 19, porque así, y observa estos versículos hermosos y terminamos, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, sin haber nada digno en mí. Habíamos hablado que si Cristo solamente hubiera perdonado mis pecados, ¿te acuerdas de lo que dijimos? Si Dios solamente hubiera perdonado mis pecados, aún así no sería digno de entrar en el cielo. No habría nada digno ni nada que me haga merecedor del cielo. ¿Me hace merecedor del cielo qué? Que Cristo perdonó mis pecados, y lo que dice el versículo 19, que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo hablamos el otro día con Memo. Nuestra vida fue totalmente injusta, pero Dios, ¿qué es lo que hace? Por la justificación atribuye sus méritos, su obediencia perfecta a la ley de Dios, y por Él y solamente gracias a Él, Dios nos ve como alguien que obedeció la ley de Dios a la perfección y nos declara justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice entonces en estos últimos versículos que tan abundante fue el pecado y tan abundantes fueron las consecuencias del pecado, proporcionalmente a eso fue que así de abundante fue la gracia de Dios. Para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y bueno, no podemos hacer más que agradecer a Dios, porque por un hombre vino el caos a toda la humanidad y hubo consecuencias internas, externas y eternas, pero también por un hombre, hoy tú y yo, si has puesto tu fe en Cristo y si has creído en Él como tu Salvador, así como abundó la maldad y así como abundó el pecado, también abunda en nosotros la gracia de Dios. Tanta gracia que dentro de sus planes es que nosotros, débiles, pecadores, enemigos de Dios, estemos juntamente con Cristo y su trono, reinando sobre la tierra. Vivamos desde ya, vivamos desde hoy como aquellos que reinarán con Cristo. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Dios, aplícala a nuestros corazones, aplícala a nuestra vida y que lo que escuchamos tenga un efecto en nuestro andar cotidiano. En nombre de Jesús, amén.